Sí, muchísimas gracias a ustedes en el estudio y efectivamente continúo en la Oficina Nacional de Estadística e Información en este 6 de septiembre, Día del Trabajador Estadístico en nuestro país. Y ahora vamos a conversar de una de las estadísticas más conocidas, que son las estadísticas de tipo demográfico. Y aquí está con nosotros una de las caras más visibles de la UNEI, que es Diego Enrique González Galván, que es el director del Centro de Estudio de Población y Desarrollo de la UNEI. ¿Por qué las estadísticas demográficas tienen tanto peso en el trabajo de la UNEI y cómo funcionan en nuestro país? Sí, buenos días. A ver, la estadística demográfica es precedente a cualquier acción de planificación para implementar un programa, una política y demás. La población tiene que estar en el inicio de todas esas acciones. Si no se sabe los recursos con que se cuenta, si no se saben las características de esa población a la cual van dirigidas los programas, pues difícilmente resulten efectivos. ¿Qué características tienen estas estadísticas en nuestro caso, en el caso nacional, en Cuba? Ellas se sustentan en tres fuentes de información fundamentales. Los censos de población y vivienda, que es la fuente fundamental de información sociodemográfica, por su universalidad, por la cantidad de información que aporta, se censa al 100% de las viviendas y de las personas del país, da una cantidad de información extraordinaria. También se utilizan acá las fuentes de información a partir de registros administrativos, informaciones que hay en registros y que son de uso estadístico. Y finalmente una tercera fuente de información son las encuestas de hogar, encuestas probabilísticas de hogar. Las tres fuentes tienen características similares y diferentes. Y en una combinación de las tres es que se obtienen estas estadísticas demográficas que, como tú decías, son bastante difundidas, bastante conocidas en el país. Los censos de población, ¿cómo funcionan? Son operativos muy voluminosos, muy complejos. De algún modo involucran a toda la sociedad cubana en el momento, del país que sea, en el momento en que se está realizando el censo. Este censo, que está diseñado ya, no se ha podido realizar porque son operativos muy costosos, llevan un aseguramiento importante, llevan requerimientos importantes que en las condiciones económicas que tenemos no ha podido ser posible. Operan del siguiente modo: se hacen visitas directas a las viviendas y en las viviendas se levanta información de todos los residentes permanentes en la vivienda. Y eso da una cantidad de información extraordinaria que permite caracterizar a las personas no solo demográficamente, es decir, no solo por su edad, por el sexo, por el color de la piel, sino además por otras características, condición de discapacidad, estado civil o conyugal, nivel educacional, condición de actividad, cuál es su relación con relación al empleo, cuál es su posición con relación al empleo, sobre migraciones. De manera que a las personas, a la población se puede caracterizar sociodemográficamente, pero además se puede caracterizar las viviendas donde reside la población. Y a la hora de obtener los tabulados, las salidas de información, tienen la gran ventaja de que la información incluso se puede presentar hasta a nivel de manzana. Con las nuevas tecnologías y demás, esto es posible, los sistemas de información geográfica y demás. La información obtenida a partir de registros administrativos, a diferencia del censo, está en el extremo opuesto en cuanto a costos, requerimientos financieros. Es una estadística que se obtiene con muy bajo costo. Es información que ya está en los registros administrativos y que se usa para obtener estadísticas. Usando un poco una imagen esquemática, es como obtener copias de los modelos que se usan en los registros administrativos para producir estadísticas. Y eso tiene realmente un costo bajo. ¿Y qué importancia tienen las encuestas que se están realizando también, que es como la tercera fuente y vía de la información demográfica? Muy bien. En el caso de las encuestas, tiene la gran ventaja de que son herramientas que también se despliegan sobre el territorio haciendo visitas directas a las viviendas, pero a una muestra de la población.
no es como el censo, que es el 100% de las viviendas y de la población, sino una muestra seleccionada por métodos probabilísticos que aseguran que la información que se capta es representativa del conjunto de la población. Entonces son métodos más económicos, mucho más económicos que los censos, y un poquito más costosos que la información obtenida por registros administrativos, y a diferencia de los otros dos, censos y registros administrativos, las encuestas también se despliegan sobre el territorio mediante entrevistas directas a la población. Diego, recientemente se hizo un proceso de actualización que incluso se brindó una información a la Asamblea Nacional del Poder Popular recientemente en el mes de julio, y se ofreció una conferencia de prensa aquí también en la UNEI sobre nuevas estadísticas que ofrecía la UNEI referidas al tema de la población en Cuba. Me gustaría también que usted explicase nuevamente a la población en este 6 de septiembre de cómo se obtuvieron estas nuevas estadísticas de la población en Cuba, y que usted describiera un poquito cuáles son esas características demográficas que ofrecen esas estadísticas. Ok. A ver, toda la estadística demográfica tiene una base legal. Se desarrolla sobre las normas jurídicas que existen respecto a los registros administrativos en este caso y a los censos de población. Las estadísticas, concretamente las estadísticas de población, cuántos somos y qué estructura tenemos por sexo y edades, se obtienen a partir de un censo con el nivel de cobertura adecuado. En el caso cubano, los últimos 3 censos que se han hecho, el censo del año 1981, el censo del año 2002 y el censo del año 2012, han sido realmente censos de una cobertura óptima como para aplicar esto que te voy a explicar ahora. Como tienen una cobertura buena, una cobertura óptima, menos de un 1% de omisión, fijan la población inicial. Y con esa población inicial y las variables que se obtienen a partir de registros administrativos, como es el caso de nacimiento, de funciones y migraciones internas y externas, pues es posible calcular la población de año en año, que es lo que hacemos acá en el país, a diferencia de otros países que trabajan con proyecciones de población, con estimados de población, pronósticos de población. Nosotros no trabajamos con pronósticos, trabajamos con una cifra calculada a partir de una población inicial que arrojó un censo con una óptima cobertura, y la cobertura también que tienen los sistemas de registro de nacimiento, de defunciones, de migraciones internas y de migraciones externas. Todo eso tiene una base legal, que está en el registro civil, que está en las regulaciones, en las normas migratorias que existen en el país y demás. ¿Qué sucede? La norma que estaba implementada desde el 2012 acá respecto a la migración externa, la migración internacional, establecía que las personas disponían hasta de 2 años para viajar al exterior sin retornar al país, no perdían su condición de residente permanente. Nosotros nos regíamos por esa norma. Viene la COVID y se hace una moratoria, es decir, no se le exigió más a las personas que antes de los 2 años regresaran, y eso fue acumulando una cantidad de personas en el exterior que nosotros lo estábamos considerando en los cálculos de población como que estaban residiendo acá, pero en realidad no estaban de manera efectiva, por eso se habla de población efectiva. No estaban en el país. Entonces, en la estadística que estábamos ofreciendo a los organismos, el Ministerio de Educación para sus matrículas, previsiones de matrícula, Ministerio de Salud Pública, los planes que hacen de vacunación, el Ministerio del Trabajo, todos sus planes respecto a la fuerza laboral, a los recursos laborales, a la ocupación del país. Estábamos dando una cifra de población que estaba por encima de lo que realmente se disponía aquí objetivamente para trabajar con ella. Y decidimos, ya se venía trabajando en la nueva regulación migratoria, la que establece ahora que para ser considerado residente permanente en el país debes acumular en un año calendario 180 días o más de residencia efectiva aquí. Nos ajustamos a esa norma.
Entonces, Diego, ¿qué importancia tienen las estadísticas demográficas para la toma de decisiones y para la implementación de políticas públicas? Y me gustaría también que en su respuesta habláramos un poquito de la política de atención a la dinámica demográfica en el país, de la cual ustedes también como Oficina Nacional de Estadísticas e Información pues forman parte, ofreciendo constantemente esos datos estadísticos que ustedes van recopilando y aplicándole la estadística en nuestro país. A ver, no hay sociedad que pueda ser conducida sin información, en particular sin información estadística, y dentro de la estadística sin información demográfica, sin estadísticas demográficas. Teniendo en cuenta lo que ya te mencionaba anteriormente, que la estadística demográfica debe ser precedente a todo plan, a toda política que se implemente. Con todas estas informaciones que nosotros hacemos e investigaciones que se hacen en este centro, porque este centro además es una unidad de innovación y desarrollo, se hacen investigaciones, estudios en temas de población y desarrollo, eso nutre a la comisión de atención a la dinámica demográfica y permite que los programas, las medidas que se tomen para atender la dinámica demográfica en temas de estímulo a la fecundidad, en temas de cuidado, que son dos vertientes que se trabajan en dicha comisión, tengan la información adecuada para tomar las decisiones más oportunas. Se hacen incluso, a partir de todo este sistema que te describí, de censo, de registros administrativos, de encuestas, informaciones para los observatorios demográficos que existen hasta a nivel de municipio, incluso con carácter trimestral, que permiten ir viendo cómo se va desplegando a lo largo del año la dinámica demográfica, las principales variables asociadas a la dinámica demográfica a nivel de cada municipio, para que también a ese nivel, que es muy importante, en definitiva ahí es donde se implementan las políticas, dispongan de la información requerida, crear una suficiencia informativa en ese sentido. Bueno, le agradezco mucho a usted su presencia en nuestra revista Buenos Días y devuelvo la señal entonces a nuestros estudios centrales.